si son tan amables. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Mario Guillermo Rebolledo Fernández, les da la bienvenida a la conferencia magistral Necesidad de Regulación Jurídica de los Ciberdelitos. En esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. El doctor Francisco Berlín Valenzuela, director de esta Casa de la Cultura Jurídica, dará la bienvenida y presentará a nuestro distinguido disertante. Adelante, doctor, por favor. Bien, pues iniciamos esta semana con nuestras cotidianas actividades académicas en esa pretensión de la Casa de la Cultura Jurídica de abarcar los diversos temas que son muy amplios que conforman el mundo de la ciencia del derecho. Hemos estado viendo distintos contenidos en las disciplinas jurídicas. Apenas el viernes contamos con la presencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien nos habló de las reformas constitucionales recientes en materia de derechos humanos, e iniciamos también el diplomado que va a durar 4 meses y que tiene un riquísimo contenido y que abarca muchos de los aspectos contemporáneos de los derechos humanos. Ahora nos toca entrar a ese mundo apasionante, cada vez más incomprendido en la medida en que los avances tecnológicos van creciendo a una velocidad extraordinaria y que conforma el mundo de la cibernética. Por eso pensamos que era necesario tocar este tema para poder comprender un poco más lo que significa la problemática que genera el desarrollo tecnológico y que muchas veces no estamos en condiciones de conocer y también no estamos en condiciones de afrontar. Por eso, el día de hoy, hemos invitado al doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara, un distinguidísimo profesor de Derecho y quien se ha especializado en los temas informáticos. De ahí que ideamos realizar esta conferencia sobre los delitos a que da lugar el desarrollo de la informática. Y nada mejor que el profesor Vázquez Azuara para llevar adelante este cometido. Él es licenciado en Derecho y licenciado en Ciencias de la Comunicación, doctor en Derecho Público con mención honorífica, egresado del Instituto de Investigaciones Jurídicas, todo lo anterior por parte de la Universidad Veracruzana. Es diplomado en Sistema Penal Acusatorio desde la perspectiva de la reforma constitucional por parte del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación y diplomado en Educación y Tecnologías de la Información por parte de la Universidad de Jalapa. Ha desarrollado diversos cursos como son el análisis de la práctica docente, curso de capacitación sobre diálogos educativos, curso taller de formación de instructores, traduce y habla varios idiomas, también el curso de Constitución Política para el Estado de Veracruz comentada, presentada ante el Congreso del Estado, en colaboración con diversos académicos de la Universidad Veracruzana, es uno de los trabajos. México, a través de sus constituciones, memorias del Congreso Nacional de Reforma al Juicio de Amparo en el siglo XXI por parte de la Universidad de Jalapa. Es autor del libro Combate a la Delincuencia Cibernética, con sello editorial en su propia edición de Foro Fiscal y en segunda edición con el sello editorial Universidad de Jalapa.
Aquí tienen ustedes este libro que sería muy bueno que pudieran adquirir. Es un libro muy barato, pero con un gran contenido y sobre todo actualizado. También es autor de libros Sociología Binaria, Análisis de las Redes Sociales desde un enfoque social y jurídico, con sello de Foro Fiscal en coordinación con la Universidad de Jalapa. El maestro, desde luego, cuenta con muy diversos reconocimientos por parte de instituciones educativas, organismos locales y nacionales, entre los que destacan el reconocimiento de la Asociación Mexicana de Periodistas, Asociación Civil, por su destacada labor como periodista en diversos medios de comunicación. Asimismo, se ha desempeñado como abogado postulante, siendo socio del bufete Jurídicos, Abogados y Asociados, y ha trabajado en los medios de comunicación en empresas como Diario Foro Nacional, Grupo Van Radio y Grupo ASIR de Jalapa, colaborando con el Tribunal Superior de Justicia del Estado en diversas áreas. Ha dirigido, y esto es muy importante, en su labor académica diversos trabajos de investigación jurídica en las áreas del derecho, de las ciencias de la comunicación y en la administración pública. Asimismo, es escritor de diversos géneros literarios y ha escrito artículos científicos con el rubro del derecho, particularmente en el derecho informático, cibernética, filosofía, sociología jurídica, derecho penal y derecho constitucional. Desde el punto de vista administrativo académico, se desempeñó en el cargo de jefe de las licenciaturas en Derecho y Ciencias de la Educación en Jalapa y actualmente es abogado general de la Universidad de Jalapa, investigador adscrito y coordinador de información del diario Foro Nacional. Como ven ustedes, estamos en presencia de una personalidad académica que ha cimentado sus investigaciones, entre otras cosas, en el derecho informático, que es la materia que hoy nos toca analizar. Bienvenido, maestro, y muchas gracias por su participación. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes, distinguidos asistentes que nos acompañan esta tarde. Verdaderamente es un gusto y un honor estar aquí con todos ustedes y agradezco ampliamente al doctor Berlín Valenzuela por su amable invitación. Y quiero comenzar mi intervención comentándoles que este tema, el tema de los delitos cibernéticos, es una cuestión que actualmente se encuentra en la mesa de la discusión legislativa. Sin embargo, existen muchos elementos que todavía deben ser tomados en cuenta para perfeccionar lo que se podría denominar una propuesta legislativa saludable. Pero antes de pasar a ello, quiero comenzar hablándoles un poco sobre la era digital y los cambios en la socialización. Distinguidos asistentes, todos hoy somos presa de las nuevas tecnologías. Estamos involucrados de manera directa o indirecta con el cambio tecnológico, con los medios de comunicación, con todos los sistemas que nos permiten hacer más fácil nuestras labores cotidianas. Gran parte del porcentaje de la población posee un dispositivo inteligente que le permite acceso a Internet. Gran parte de la población tiene acceso a una computadora y, en suma, gran parte de la población, pudiéramos afirmar, depende de las tecnologías para poder llevar a cabo su vida cotidiana de manera satisfactoria, de manera que al individuo le genere placer, satisfacción. Podemos vivir sin una computadora y eso es indudable, pero las dificultades que tendríamos serían notorias. Miren, de entrada, hay un libro que a mí me gusta mucho, del autor Nicolás Negroponte, que se llama Ser Digital. En ese libro, el autor denomina al individuo hoy como el Homo Cyber Sapiens. ¿Quién es el Homo Cyber Sapiens? Aquel individuo inmerso en la sociedad, incapaz de separarse de las nuevas tecnologías y del Internet. Estamos viviendo una transformación sin precedentes, una era digital que nos orilla a entender y comprender cada vez más las tecnologías, pero al mismo tiempo a enfrentar diversos retos. Y esos retos, esas transformaciones, van a dar consecuencia a la delincuencia cibernética, como los articulistas norteamericanos llamarían cybercrime, entre otros elementos, delitos binarios,
como los denomina un servidor, delitos cibernéticos, delitos electrónicos. Vamos a encontrar que existen muchas definiciones de estos nuevos retos que enfrenta la justicia en México. Sin embargo, todos tienen un factor común, independientemente de cómo se les denomine, y es el uso de las nuevas tecnologías, como lo veremos más adelante. Miren, ahí presento un dato reciente. 4.5 millones de usuarios de Internet existen hoy en el día, y asociaciones de internautas internacionales revelan que ya somos más de 2.400.000 internautas en el planeta. Esto es más o menos una tercera parte del planeta tiene acceso a las nuevas tecnologías y al Internet. No importa, eventualmente estos números van a seguir creciendo porque así nos lo marcan las estadísticas de años anteriores. Año con año estos números aumentan y por cada segundo existen 8 individuos que accesan a Internet. Imagínense, por cada segundo 8 individuos que accesan a Internet. ¿Qué pasa cuando nos encontramos ya inmersos en las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa cuando ya nos encontramos inmersos en el Internet? Bueno, entonces actualizamos algo que es sumamente importante comprender. Si no lo comprendemos, no vamos a poder enfrentar esos retos de los que les vengo hablando. Son la realidad virtual aparejada a la realidad material. En el momento en que el individuo es capaz de adentrarse en las nuevas tecnologías y en el Internet, acceder al ciberespacio, en ese momento genera una realidad virtual alterna a la suya, que se lleva de manera conjunta con su realidad material. Sin embargo, las leyes que regulan la realidad material no pueden ser las mismas que regulan la realidad virtual. Y ese es el primer elemento que debemos comprender. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a pensar que en este momento tuviéramos la tecnología y la posibilidad de llegar al planeta rojo, a Marte. Y en ese momento pudiéramos llegar a ese planeta, comenzar a explorarlo. Obviamente vamos a tratar de organizarnos de la misma manera en que nos organizamos aquí en la Tierra. Y vamos a tratar de ocupar las leyes que nos regulan aquí en la Tierra. La ley de materia económica de la oferta y la demanda. En aquel planeta vamos a tratar de comprar y vender de la misma manera que lo hacemos aquí. Las leyes de la física las vamos a tratar de ocupar allá. Obviamente la gravedad no es la misma. Por tanto, la ley de la gravitación universal en el planeta Tierra es la misma que impera en aquel planeta. Vamos a tratar de ocupar leyes para poder regular derechos humanos. El derecho al agua, por decir algo. Aquel planeta no tiene agua, por decir algo. Bueno, pues el ciberespacio es más o menos lo mismo. El ciberespacio es un nuevo mundo para nosotros al que podemos accesar y que es infinito, que no tiene límites. El problema empieza cuando queremos ocupar las leyes que nos regulan en nuestra realidad material en aquel lugar digital. Esas leyes son insuficientes. Algo que a mí me llama mucho la atención es cuando los juristas tratan de explicar los retos de las tecnologías a través de las leyes de la realidad material y nos dicen, es que es lo mismo. Quien te comete fraude aquí en la realidad material y lo hace a través de una computadora es el mismo fraude, lo único que cambia es el medio, porque lo hizo a través de una computadora, pero viene siendo exactamente lo mismo. Eso es un error y vamos a ver por qué en unos instantes. Miren, de entrada, el ciberespacio no tiene una regulación jurídica actual. La Internet no tiene una regulación jurídica actual. ¿A qué me refiero? La Internet es de todos. El acceso al Internet es un derecho humano reconocido. Países como Nueva Zelanda otorgan 1 megabyte por disposición gubernamental a todos los ciudadanos de aquel país para que puedan tener acceso a Internet. Es decir, el Estado te provee de Internet de forma gratuita. Si en Nueva Zelanda deseas más Internet, bueno, tú te pagas una un poco más rápida. Pero cuando menos todos los ciudadanos en Nueva Zelanda tienen derecho al acceso a Internet y el Estado los provee de ese servicio. Es un derecho humano que está reconocido. Pero a la luz de este reconocimiento, también surgen elementos y retos que debemos considerar. No es tan sencillo regular el ciberespacio. Tan difícil es que no hay manera actualmente de saber, cuando menos, cuántas páginas existen en el ciberespacio.
No hay un software capaz de detectarlas todas hasta el momento. Si no sabemos cuántas hay, ¿cómo la vamos a regular? ¿De quién es la Internet? De todos. ¿Quién es el responsable? Pues hasta el momento nadie. Lo que sí sabemos es que tenemos el derecho de accesar al Internet. Y es ahí donde surge una nueva generación de derechos, que se denominan derechos humanos binarios. Derechos humanos de la nueva generación, aquellos que nos proveen de derechos tal y como en la realidad material, solo que aquella realidad virtual. Miren, para ejemplificar más la realidad virtual y cómo el impacto es verdadero y todos accedemos a esta realidad virtual, es muy simple pasar al siguiente ejemplo. Una persona se levanta en su domicilio, se siente mal y no va a trabajar. Se sienta frente a su computadora, manda un correo electrónico a su trabajo y a su jefe, y le informa que no va a poder ir porque tiene ciertos malestares fisiológicos, pero que va a hacer su trabajo desde su computadora. Contesta algunos correos, confirma algunas citas, realiza algunas transferencias bancarias en ese momento, busca algún teléfono de algún lugar para expedir alimentos, ordena comida para su domicilio, llevan la comida, comen, termina sus labores y comienza en las redes sociales a platicar con su novia, con sus amigos, le dice que la ama, ella le dice que lo ama, se mandan regalitos, habla con sus amigos, transcurre todo el día. En la tarde-noche se pone a escuchar un poco de música, descansa y se recuesta a dormir. Ese individuo llevó a cabo todas sus actividades laborales, emocionales, personales y de recreación. Pero si nosotros lo vemos con un ojo externo, lo único que vemos es a una persona sentada en una silla frente a una computadora durante casi todo el día. Esa es la realidad material. Un hombre sentado frente a una computadora todo el día. ¿Cuál es la realidad virtual? Todo lo que realizó a través de las nuevas tecnologías. Esta realidad que llevamos todos aparejada con la material es la que es más vulnerable actualmente. Porque para empezar, jurídicamente no encuentra una regulación. Pero, más aún, cuando se comete un acto antijurídico típico, sancionado como un delito, la persecución de este delito es más complicada, la tipificación también, como lo veremos en un momento más adelante. Miren, al final le pongo ahí que en algunos casos se pierde el equilibrio entre ambas realidades. En la obra que tuve la oportunidad de publicar, Sociología Binaria, Análisis de las Redes, yo exhorto en esa lectura que el individuo no puede desequilibrar sus realidades. Tenemos una realidad material, tenemos que llevarla a cabo, pero hay personas que su realidad virtual rebasa su realidad material, viven para el internet, viven para la computadora, satisfacen sus necesidades emocionales y personales en la computadora y no son capaces ya de socializar fuera del círculo electrónico. No son capaces de llevar a cabo ni una sola tarea en su realidad material, y esto causa una afectación al individuo. Tiene que haber un equilibrio de realidades. En el momento en que yo me exento de total realidad virtual o me exento de mi total realidad material, estoy en un problema, porque comienzo a perder ya toda la dimensión de los beneficios que cada una de ellas me provee. Eso es un punto adicional. Bien, hablaba yo de los derechos humanos binarios. Miren, todos tenemos acceso a internet. Aquí en la realidad material yo tengo derecho a la propiedad privada. Eso viene en el artículo 27 constitucional. Pero en el ciberespacio también tengo derecho a contar con un sitio, con un hospedaje y evidentemente con el nombre distintivo de alguna página web, si yo así lo deseo. Eso es un derecho humano binario. Los derechos a los que yo puedo tener acceso al interior del ciberespacio. Tal y como aquí tengo derecho a contar con un nombre, en mi realidad material, en mi realidad virtual tengo derecho a contar con el nombre de un sitio, con un hospedaje, con una denominación. Tengo derecho a acceder a las redes sociales, a los espacios que marca Internet. Sin embargo, los países socialistas hoy en día restringen ese derecho. Cuba, en China hay algunas restricciones, en países tendientes al socialismo, en Venezuela hay muchas restricciones.
no puedes acceder a Internet en el momento en que lo deseas, y cuando lo haces, gran parte del contenido se encuentra restringido. Eso es una vulneración a los derechos humanos binarios. Aquí somos privilegiados en nuestro país, prácticamente tenemos Internet en todas partes. Todos los que portamos un dispositivo inteligente o un smartphone, en ese momento estamos revisando nuestros correos, nuestras redes sociales, mandando información, realizando cuestiones productivas para nosotros, de desahogo emocional. Mi vida, te quiero mucho, y ella me contesta, y aunque no la vi todo el día, pero cuando menos usan esa necesidad emocional. Aquí en México tenemos esa gran ventaja, pero no es así en todos los países. Entonces, el aparato jurídico que resguarda los derechos humanos debe atender no solo a los derechos humanos de la realidad material, sino también a los derechos humanos de este nuevo ciberespacio al que todos cada día accesamos de manera más frecuente. Bien, pasamos entonces al punto que nos ocupa. Con esta realidad virtual que tenemos aparejada de nuestra realidad material, comienzan a crearse retos, comienzan a crearse circunstancias que son susceptibles de una pena, y es lo que en materia jurídica se conoce como los ciberdelitos o delitos cibernéticos. Miren, yo les pongo ahí 4 conceptos que son básicos, cuando menos de los autores más reconocidos, y bueno, un servidor me incluyo de manera muy humilde. Miren, empezamos con los delitos cibernéticos. ¿Quién dice qué son los delitos cibernéticos? Los delitos cibernéticos los escuchamos en los medios, y que la policía cibernética, y que el Estado enfrentará a los ciberdelincuentes. Pero si leemos los códigos penales vigentes en el país, ni Veracruz ni el Código Penal Federal hablan medianamente de los delitos cibernéticos. Entonces, ¿con base en qué están persiguiendo estos delitos? ¿Con base en qué se describe este tipo de delitos? Y te metes a la página de Seguridad Pública Federal, bueno, ahora ya con la transformación actual y reciente, y tampoco encuentras una definición. El Estado les llama delitos cibernéticos, pero no están contemplados con ese nombre en ningún ordenamiento jurídico del país. Vienen los delitos informáticos, así los definió el jurista Julio Telles Valdés, y ahí sí encontramos este tipo de delitos en los códigos penales tanto local de Veracruz como federales. Grosso modo, estos delitos son sancionar la intrusión no autorizada a un sistema lógico, a un sistema electrónico, o causar un daño a algún tipo de información digital. Ahí se limita, el apartado de delitos cibernéticos es muy corto, solamente trae 2 fracciones y son muy limitadas al gran monstruo de delitos de diversa índole que hoy enfrentamos, y que en un momento más les voy a decir cuáles. Todos hemos sido presa de ello cuando navegamos en Internet. A todos nos ha llegado un spam, a todos nos ha llegado un adware, a todos nos ha llegado un virus, y eso es una forma de delinquir de manera cibernética. La doctora María de la Luz Lima los define como delitos electrónicos, y ella dice, no, es que no son informáticos, porque no tiene que ver con la información, son electrónicos. Y un servidor los define como delitos binarios. Yo al principio les decía, no importa qué denominación les demos, lo que importa es que todos tienen un factor común, y es que es un comportamiento antisocial, antijurídico, culpable y punible, realizado a través de las nuevas tecnologías y el Internet. Bien, cuando hablamos, yo por qué los defino como derechos binarios. Miren, yo parto del famoso, delitos binarios, perdón, parto del famoso código binario. El único lenguaje que tiene el ser humano para poder dar instrucciones a una máquina y que esta máquina no se entienda, es un código que al final se sintetiza en unos y ceros. Todos los que tuvieron la oportunidad de ver esa famosa película de Matrix, cuando comienza y está llena de unos y ceros verdes y después se convierten en la imagen, eso es el código binario. Hay muchos códigos, está el código ASCII, está el código decimal, pero todos al final se sintetizan en unos y ceros. La única manera que tienen estos aparatos de entendernos a nosotros es a través del código binario. Entonces, por ello yo denomino a esta rama del derecho binario, y en consecuencia este tipo de delitos. Pero reitero, sean binarios, sean electrónicos, sean informáticos o sean cibernéticos,
el factor común es el mismo, que todos cometen una conducta delictiva a través de las nuevas tecnologías y el Internet. Bien, fíjense nada más cómo está actualmente en el estado de Veracruz. Miren, comete delito informático quien sin derecho y con perjuicio de tercero, hasta lo subrayé ahí, dice sin derecho y con perjuicio del tercero. El I quiere decir que es una condicionante, que deben de darse las dos hipótesis para el cumplimiento de la conducta negativa. Ustedes saben que en materia de materia penal necesariamente debe ser la conducta exactamente aplicable al tipo del que se trata. Ahí dice sin derecho y con perjuicio del tercero. O sea que si sí tengo derecho, aunque sea en perjuicio del tercero, no me puedes aplicar esa sanción. Imagínense que alguno de ustedes me da permiso de entrar a su red social y yo hago y deshago con ella, hago lo que se me antoje. No tuve permiso para accesar a ella. A lo mejor no me dice permiso para mandar unas cosas, pero me dice permiso a accesar a ella. Finalmente, hice los cambios que yo consideré y si no fue en perjuicio del tercero, no hay ningún delito. Nos vamos a dar cuenta que estas fracciones tan endebles que presento aquí no son suficientes para poder atender a todas las necesidades que hoy enfrentamos en materia de delitos cibernéticos. Pero en el ámbito federal está igual, porque hay un título 9 del Código Penal Federal que dice revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática. Esa es la regulación que nos da el Código Penal Federal. Y quiero decirles que recientemente, en 2012, hubo una iniciativa para poder regular los delitos informáticos y cibernéticos. Y los medios de comunicación le dieron una hoja a estas notas que verdaderamente cuando yo las vi pensé, ya resolvieron el problema. Los encabezados de los medios decían, legisladores logran reformar la ley penal federal para combatir la delincuencia cibernética. Oye, pues de veras cuando escuchas esa nota, lo primero que viene a tu mente, transformaron, incorporaron un capítulo adecuado de delitos de esa naturaleza. Y nos damos cuenta que lo que hicieron en esa iniciativa, que todavía no se aprueba, es que al delito de trata de personas y al delito de amenazas, al delito de fraude, al delito contra la paz y la seguridad de personas, a la revelación de secretos, les agregaron una pequeña fracción que dice, y si este delito se comete a través de las nuevas tecnologías o del Internet, la sanción se aumentará hasta en una mitad. Eso fue lo que hicieron. ¿Se imaginan ustedes cuántos delitos del Código Penal se pueden cometer a través de Internet, de nuevas tecnologías? Yo les puedo garantizar que esos que están ahí no son los únicos. Se puede actualizar el robo, se puede actualizar el abuso erótico sexual, se puede actualizar el narcomenudeo. Son contados los delitos que los que contempla actualmente el código que no se pueden cometer a través de las nuevas tecnologías del Internet. La violación, la introducción del miembro viril en alguna cavidad anal, oral o vaginal, eso no se puede hacer a través de las nuevas tecnologías. El abigeato, el robo de ganado, ese tampoco, a menos que te robes las ovejitas de Farmville ahí en Facebook, pero salvo esa excepción, no puedes cometer abigeato. Son contadas, pero ¿saben qué? Prácticamente todos los delitos se pueden cometer a través de las nuevas tecnologías. ¿Y qué piensan los legisladores? Que vamos a remachar cada uno de los delitos agregándoles, y si se comete con las nuevas tecnologías se aumentará hasta en una mitad. Habría que hacer otro código penal y no nos va a alcanzar. Vamos a tener un código penal y un código de delitos electrónicos que es el mismo, solo que con fracciones aumentadas. Miren, esa no es la respuesta. La respuesta es entender que los delitos, en el momento en que se cometen a través de las nuevas tecnologías de Internet, se transforman. Y si no se entiende esto, difícilmente vamos a poder tipificarlos adecuadamente. Miren, mucho se dice, y esto lo escucho prácticamente en todas las críticas de los delitos cibernéticos, es que el fraude y el fraude por Internet es lo mismo. Sigue siendo fraude. Te sigues valiendo del engaño y del error en que otra persona se encuentra para obtener un beneficio con ánimo de lucro, solo que lo hiciste por la computadora. ¿Para qué tipificarlo si ya está? Oye, pues es el robo, es el desapoderamiento, solamente que te robaste un archivo, pero es lo mismo, es robo.
Ese es el error que tienen los legisladores hoy. Porque mientras no se entienda que los delitos se transforman cuando son las nuevas tecnologías, les vamos a seguir dando el mismo tratamiento. Les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué se transformó el delito de secuestro? Y surgió el del secuestro express. Porque el secuestrador te privaba de tu libertad a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía ya te estaba liberando porque pedía una cantidad pequeña. Necesito que me traiga 30,000 pesos. Iban, se los depositaban y al mediodía ya se encontraban en su domicilio descansando. Cuando los aprendían, los trataban de fincar responsabilidad por secuestro y decían, no, es que no alcanza el tipo penal. Oye, ¿por qué? Pues porque nada más lo privó de su libertad 3 horas, eso no es secuestro. Y salían libres. Entonces tuvieron que construir el secuestro express. ¿Es lo mismo el secuestro express que el secuestro? No. ¿Encuentra su origen en el secuestro? Sí, pero se convirtió en un tipo penal distinto. La insolvencia fraudulenta y el fraude. ¿Por qué no podían privar de su libertad a los individuos que de manera artimañosa se colocaban en estado de insolvencia y no pagaban una deuda de índole mercantil? La Constitución es muy clara: adeudos de tipo mercantil no te llevan a la cárcel, te embargan. Entonces, ¿qué hacían los deudores? No, pues muy sencillo, te pido prestado 100,000 pesos, me coloco en estado de insolvencia, me deshago de todo, lo pongo a nombre de mis sobrinos o de mis tíos, yo ya no tengo y ahí cóbrame como quieras. Oye, te voy a meter a presión, no puedes porque es un adeudo de índole mercantil. Oye, pero es fraude. Pues sí, pero no te sirve el delito de fraude. Construimos entonces la insolvencia fraudulenta. Es un derivado del fraude, pero es un tipo penal diferente. Bueno, aquí pasa lo mismo. El fraude es una cosa, pero el fraude binario, como yo lo denomino, o se denominaría fraude cibernético por otros autores, es diferente. Porque el modo de persecución de este tipo de delitos es diferente. Requiere personal especializado que comprenda detección de páginas IP, que comprende el lenguaje informático. La afectación al sujeto pasivo es mayor. No es lo mismo que me defraude un individuo que veo cara a cara con el que firmé a lo mejor un documento y que sé dónde vive, a que me defraude un individuo que no sé de dónde proviene y que solo he tenido contacto con él a través del internet. Por tanto, la afectación al sujeto pasivo es mayor. El grado de temibilidad del sujeto activo es mayor, porque no es un delincuente tradicional, es un delincuente con conocimientos de informática, es un individuo preparado, con mayor grado de temibilidad, que causa una mayor afectación al sujeto pasivo. La persecución es especializada. Y esto que les voy a contar es real. Fuimos a una agencia del Ministerio Público a denunciar. Oiga, fíjese que una persona escribió en mi muro cuestiones que denigran mi imagen. No se preocupe, el delito es grafiti ilegal. O sea, la mesa no me refería a un muro de piedra, me refería al muro de mi Facebook. Y esto es real. Y dice la de la mesa: ¿qué es eso? ¿Ustedes creen que una persona que me pregunta eso me va a poder ayudar? ¿Me va a poder recibir mi denuncia y va a poder consignar al presunto responsable? Es muy complicado. Por eso requiere una especialización para su persecución. Y entonces, si el fraude a través de las nuevas tecnologías, fraude binario o cibernético, tiene un grado de temibilidad mayor en el sujeto activo, hay una mayor afectación al sujeto pasivo, requiere una especialización para su persecución y simplemente las consecuencias son mayores, es un tipo penal distinto. Y no lo puedes perseguir como persigues el fraude tradicional, porque la afectación es distinta y es un tipo penal distinto, como lo veníamos platicando en los otros ejemplos. Deriva del fraude, pero finalmente es un fraude cibernético. De ahí parte la clasificación que en un momento más les voy a dar a conocer. Pero primero, ahí está una definición de delitos binarios, que también pueden ser denominados cibernéticos, electrónicos o informáticos, según la perspectiva. Yo les traigo esta definición. Es un acto antijurídico, antisocial, típico, culpable y punible. Esto que acabo de decirles es la famosa teoría pentatónica del delito. Y basado en los delitos tradicionales, ojo, basado en los delitos tradicionales, y de ahí pongo una o independientes de estos. No todos los delitos a través de las nuevas tecnologías del Internet encuentran su origen en lo que ya describe el legislador como delito tradicional, y ahorita lo vamos a ver. Por eso las nuevas tecnologías y el Internet
como un medio o canal, como un objetivo o finalidad y como un soporte o coadyuvante. Miren, esto ya lo había aportado Julio Telles Valdés, pero yo le agregué un plus. Julio Telles Valdés decía que los delitos, o dice que los delitos informáticos son los que cometes a través de las nuevas tecnologías o internet, utilizándolos como medio o canal o como objetivo y finalidad. O sea, si mi objetivo es dañar un ordenador, ese es mi objetivo. Entonces yo cometí un delito con el objetivo de causar una afectación a ese ordenador informático. Pero también puede ser un medio, o puede ser un medio canal. Yo te quiero perjudicar y ocupo la computadora como un medio. Yo le agrego un tercero que es como soporte o coadyuvante. No necesariamente lo voy a ocupar como un canal, no necesariamente es mi finalidad estropear un sistema lógico informático. Puede ser que sea mi coadyuvante para la comisión de un acto delictivo. Les voy a poner un ejemplo. Si me apodero de una constancia que me expidieron en mi favor, bueno, les voy a contar un caso real. Una persona va y pide una carta de no antecedentes penales a la Dirección General de Prevención de la Adaptación Social y dice que en el casillero judicial sí se encuentran antecedentes. Se le hizo muy sencillo escanear la hoja, modificar el contenido y presentarla como una carta de no antecedentes. Era un trabajo impresionante, parecía original. Solo que después se dieron cuenta que sí tenía antecedentes. Bueno, como tiene una carta de no antecedentes, si volvimos a hacer la inspección y arrojó el resultado de que ya había sido sancionado y sentenciado por el delito de lesiones graves. Muy sencillo, este individuo cometió fraude, pero se valió de un coadyuvante, es decir, de una computadora con un programa especializado, escaneó, modificó, y eso requiere conocimiento. O sea, te ayudas de las nuevas tecnologías para poder cometer un acto ilícito, es un coadyuvante, y eso requiere conocimiento. No cualquiera puede escanear, modificar y construir, no cualquiera puede hacer un fotomontaje exquisito o fino, o no cualquiera puede desvirtuar una grabación de audio o generar una grabación de audio falsa. Requiere conocimientos en nuevas tecnologías, y eso es un individuo que también puede cometer un acto antijurídico. Bien, pero vamos a este análisis de delitos. Miren, los delitos basados en las nuevas tecnologías y el internet pueden ser de tres tipos. Primero, los basados en los tradicionales, lo hablábamos hace un instante, ya están en el código, solamente que al cometerse a través de las nuevas tecnologías o el internet, se transforman. Fraude, fraude binario. Robo, robo binario. O sea, aumentas la posibilidad de persecución, aumentas la pena, porque el daño es mayor. Pero hay otro tipo de delitos que son independientes de los tradicionales, y es la segunda clasificación. Ahí es donde encuadramos el famoso phishing, ahí es donde encuadramos la suplantación de la identidad, ahí es donde encuadramos muchas conductas que no se pueden perseguir a través de los tipos penales tradicionales, pero que son conductas que sí me causan una afectación en mi realidad material. Ese famoso malware o archivo que se te instala en tu computadora y te está generando un bombardeo de publicidad sin que tú lo controles o tú lo decidas, ¿cómo lo puedo perseguir? A través de los tipos penales tradicionales. Es muy interesante darnos cuenta que no necesariamente los delitos son las intrusiones no autorizadas. Y aunque el legislador se esmeró con los delitos informáticos que están actualmente y le puso varios supuestos, le pone quien altere, quien modifique, quien dañe, desafortunadamente no son suficientes para los delitos que actualmente se cometen. No todo se basa en romper los candados de las cuentas e ingresar de manera no autorizada, no, son muchos supuestos que veremos en un momento más. Y finalmente, una de las cuestiones que también considero relevantes para que el legislador pueda establecer una propuesta real de persecución de este tipo de delitos es aquellos que van en perjuicio de la propiedad y la posesión binaria. Pueden llamarla propiedad o posesión digital. Miren, si en este momento a mí me desapoderan de este teléfono
Yo me encuentro en la calle, un individuo con uso de violencia me desapodera de mi teléfono celular, es robo calificado. Cuando yo voy con el Ministerio Público y le digo, ¿sabe qué me robaron? ¿Qué me robaron? Aquí traigo mi factura, mi teléfono, con tales características. Tienen que ordenar un peritaje para evaluar el monto y establecer el valor de lo robado. Me van a decir, sí, mira, tu teléfono de mercado está más o menos en 12,000 pesos, bueno, seguramente no era nuevo, X, Y, Z. Si aprendemos al delincuente, se le pedirá que te repare el daño, lo que cuesta el teléfono. Oigan, ¿y el contenido? No, el contenido eso es otra cosa. Son tus juegos, son tus fotos. No, es mi propiedad. Yo tengo aquí archivos, tengo fotos que yo modifiqué, tengo conversaciones, tengo propiedad digital. Pero este concepto es desconocido en el ámbito jurídico actual. Ni siquiera es posible cuantificar los daños. A mí me pueden causar ustedes más perjuicio robándome una memoria USB de 100 pesos por el contenido que pierdo que por los simples 100 pesos. Pero vámonos más allá. Si yo les digo a ustedes, oigan, ¿tienen redes sociales? Sí, yo tengo mi red social. Ajá, ¿y cómo me acreditas la propiedad de esa red social? ¿Tienen un documento que acredite la propiedad de la red social? Si yo me meto a esa cuenta y se la cierro y no les dejo entrar, ¿me van a denunciar? ¿Por qué delito? ¿No es de ustedes? A ver, acredítenme que es de ustedes. Vamos más allá. Acredítenme que tienen la posesión de esa red social. Bueno, eso es sencillo, tengo mis fotos, mis amigos me escriben, me llaman por mi nombre y ahí me ponen cosas en mi muro. ¿Sí? Pero eso no es suficiente. ¿Cómo me van a demostrar que toda esa información es de ustedes? Para empezar, estando en el ciberespacio ya ni es de ustedes, es del dominio público. Y la propia Ley Federal de Derechos de Autor así lo contempla. De tal suerte que si me causan una afectación a mí en esa realidad virtual de la que les vengo hablando, ¿cómo logro interponer una acción jurídica satisfactoria que logre la resarcición del daño en mi favor y la persecución del presunto responsable? Si no se reconoce la propiedad digital en las nuevas esferas jurídicas, no vamos a poder dar ese paso. Porque, para empezar, reitero, todos tenemos derecho de acceso al Internet, pero también tenemos posesiones y propiedad en ese ciberespacio. Y mientras no esté regulado jurídicamente, no lo podemos defender. Y yo he escuchado un sinfín de personas que dicen, me hackearon mi cuenta y ya me tengo que abrir otra. ¿Por qué? Si tienes 5 años con tu cuenta, tienes correos que te han mandado desde hace como 10 años, y es información para ti valiosa, y todo el mundo te conoce con esa cuenta. ¿Y qué es lo primero que dicen las personas? ¿Para qué denuncio? Si como quiera no van a resolver el problema, y desafortunadamente tienen razón. Yo no me veo llegando con el MP y decir, oye, ¿qué crees? Me hackearon mi cuenta. ¿Qué es eso? Oye, ¿cómo comprendes? Aquí tenemos cosas importantes, homicidios, violaciones, lesiones. Pues hazte otra cuenta, porque no valoran la propiedad digital. Y a veces ni nosotros mismos la valoramos. Miren, dicho esto, establezco y les presento una propuesta que se basa en esto que venimos platicando. De entrada, delitos binarios basados en los delitos tradicionales. Y ahí lo dice claramente. A quien evidentemente comete un delito, de los ya previstos por este código, con el uso de las nuevas tecnologías y el Internet, como un medio o canal, como un objetivo o finalidad y como un soporte o coadyuvante, serán sancionados con la pena prevista por el delito tradicional del que se trate, incrementada hasta en una mitad, dependiendo del grado de afectación, porque estamos conscientes que los delitos tradicionales se pueden cometer con las nuevas tecnologías o el Internet. Y con eso nos olvidamos de estar remachando todos los delitos que tiene el código, aumentándoles una fracción que diga, y si se comete con las nuevas tecnologías, tendríamos un código más grueso que la Biblia. Entonces, con este numeral de entrada subsanamos eso. Pero después, ya que entendimos los bienes binarios y la propiedad y la posesión digital, yo reparo un poquito en la diferencia. Miren, la propiedad y la posesión son distintas y seguramente a la mayoría de ustedes les queda claro. ¿Qué pasa si yo soy propietario de un departamento y ese departamento se lo arrendo a alguien más? Y ese alguien más me deja de pagar a mí la renta.
¿Puedo con la mano en la cintura pedirle que se salga o sacarle sus cosas a la calle? No puedo. Y si lo hago, estoy cometiendo un delito que se llama despojo. Oye, pero si es mi departamento, pues sí, pero él tiene la posesión. Entonces tiene los derechos. Puede ser que ustedes se encuentren administrando una cuenta, administrando una página, y no sean los que en realidad son propietarios de esa página, simplemente tienen la posesión. Bueno, pues también tienen derecho a defender esa propiedad digital. Hecha esta aclaración, encontramos estos supuestos de delitos que no provienen de los tradicionales, que surgieron a consecuencia de la interacción que ustedes y un servidor de manera cotidiana tenemos con el ciberespacio. De entrada, recolección no autorizada de datos. Hay personas que se dedican a construir software especializado, malicioso, que deambula por la red y mientras nosotros navegamos está recolectando información sin nuestra autorización y le está mandando a bases de datos con diversos fines, políticos, comerciales, personales y de diversa índole, pero no es nuestra autorización. Miren, mientras en nuestra realidad material el obligado a proveernos de seguridad es el Estado, en la realidad virtual, ¿quién es el obligado a proveernos de seguridad? Nadie. Si queremos tener seguridad en nuestros ordenadores, hay que comprar antivirus. Hay que proveer de paredes de fuego o firewalls a nuestros aparatos y ordenadores. Somos responsables de nuestra seguridad. Está la famosa policía cibernética que cuando se anuncia en las páginas habla de un patrullaje cibernético. La verdad, debo decirlo así, y lo digo porque yo lo estuve analizando, no hacen absolutamente nada. Ni siquiera te revisan, te reciben una denuncia y te la derivan con el MP. Y se lo digo porque yo lo intenté. Hablé a la policía cibernética, pedí que me tomaran una denuncia para que me canalizaran con el Ministerio Público y me dijeron que no. Y esos son los que hacen el patrullaje cibernético. No lo creo. La responsabilidad sigue siendo de nosotros, mientras que aquí en la realidad material el Estado nos provee de seguridad. En el ciberespacio la seguridad no la proveemos nosotros y eso nos cuesta dinero. Y somos responsables de aquella vulneración que tengamos por descargar archivos maliciosos. Hasta este momento somos responsables. Instalación no autorizada de software. Miren, no necesariamente me debes de causar una afectación a mí y no necesariamente debe de existir una autorización previa. Simple y sencillamente, porque ustedes entran a una computadora, aún si les dieron permiso. Oye, es que me descargué el Ares, porque, oye, pero ¿por qué te descargaste el programa si yo no te autoricé? Y gracias a ese programa que te descargaste, a mí me causaste una serie de virus. Y te di permiso para entrar, pero no te di permiso para descargar. La instalación no autorizada de software, tanto o de aplicaciones aquí, porque las aplicaciones son un software, eso también es una conducta que puede causar una afectación y en consecuencia es punible. Tenemos el almacenamiento no autorizado de información. Este es el más común porque no refiere estos archivos spyware. No. Cuando hablamos de almacenamiento no autorizado de información, porque se parece a la redacción del primero, ahí estamos hablando del individuo que llega con su USB y le dan permiso de entrar a una computadora. Oye, pásale, usa mi computadora, no te apures, corrige tu información. Y ese individuo se pone a surfear por las carpetas, ve información que le gustó y se la guarda en su USB, la retira y se retira. Pues yo no le di permiso de que se llevara todo lo que a mí me ha costado congregar en esos archivos. Yo tenía fotos familiares personales y también se las llevó. Es un fisgón cibernético. Yo no le di chance. Eso es también una conducta antijurídica que debe de ser tipificada. La suplantación de identidad. Este es un fenómeno muy particular del Internet. Las famosas páginas que en vez de Banamex se ponen Bananex, pero visualmente te confunden. Es igualita que Banamex, solo que dice Bananex, y por la costumbre consideras que es la misma, le provees de tus datos y resulta que se cierra en automático. Te vuelves a meter, te vas a la correcta sin darte cuenta que ya le suministraste tus datos. Esas páginas que suplantan la identidad, que se llevan tu información y hasta tus contraseñas o cuentas bancarias, es un fenómeno muy común en el ciberespacio y no se puede resolver con ninguno de los tipos penales que actualmente vemos en los códigos. Bien,
secuestro de cuentas, sitios web o redes sociales. Esto es de lo más común y se los platicaba hace rato. Se traduciría como una especie de despojo virtual. Aunque sabemos que el despojo es un tipo penal aplicable para bienes inmuebles, en realidad no me permites accesar a un sitio que yo construí, sobre el cual yo tengo derecho. Una red que es mía, me estás impidiendo el acceso y eso es una vulneración a los derechos humanos de esta nueva generación. Implantación de software o archivo malicioso. Miren, esta definición, este fenómeno también es muy ampliamente conocido en Estados Unidos porque son de los archivos más comunes. Los conocedores o delincuentes cibernéticos se dedican a construir softwares que navegan por la red, se instalan en tu ordenador y tienen ciertos fines. Te alentan la máquina, te generan publicidad que tú no deseas o simple y sencillamente impiden el buen funcionamiento del resto de los programas. ¿Con qué finalidad? Hasta este momento no es muy claro. Lo que sí les puedo decir es que esta es una de las conductas más comunes y de los índices más altos de delitos cibernéticos que existen. Estamos hablando también de neutralización de seguridad y antivirus. Hay archivos que no tienen otra finalidad que entrar a tu pared de fuego y desactivarla, desactivar tu antivirus. Pero eso también lo puede hacer el particular. El particular llega y se mete a tu computadora, te desactiva el firewall y te desactiva el antivirus. Y ya con eso eres más que vulnerable para que el internet te plague de archivos maliciosos tu computadora. Lo más curioso es que ni siquiera nos damos cuenta. No tenemos la cultura del scan, no le pasamos el scan cada 3 días como lo sugieren las empresas. Ahí nada más cuando se me alenta, ahí medio le doy un scan y ya. O cuando de plano el virus no me deja trabajar, ahí sí le paso el antivirus. Pero esa es una conducta, la implantación de software o archivo malicioso. Neutralización de seguridad y antivirus, lo que decíamos, la implantación de archivos espías, el famoso spyware, la manipulación de ordenadores o programas. Miren, ese es fantástico. Ya con las nuevas tecnologías, si yo tengo un teléfono que es compatible con el de alguno de ustedes, puedo manipular su teléfono, puedo manipular su ordenador, o puedo a través de una red interna o externa manipular la computadora de alguno de ustedes, yo estando acá. Puedo ver exactamente lo que ven ustedes, o puedo activar sus cámaras web o sus cámaras de sus dispositivos de teléfono y verlos a ustedes, si yo me lo propongo. Yo no tengo ese conocimiento, pero si lo tuviera, podría hacerlo, y esa es una conducta antijurídica. Y esta es una cuestión que ni por aquí le pasa al legislador. Y finalmente la transferencia de correos electrónicos basura. Oye, te saturan tus bandejas, te manda un correo tu tío el lunes en la mañana y tú lo revisas el lunes en la tarde y ya no lo puedes ver porque te lo desplazaron como 40 correos de publicidad, te lo desplazaron como 40 correos inútiles que no sirven para nada y eso te causa una afectación. Hay que estar borrando, hay que estar administrando, pierdes tiempo, te genera una afectación. Estos distinguidos asistentes son tan solo unos de los supuestos que actualmente el legislador ni por aquí cree que puedan existir o que considera que no merecen ser regulados por el Código Penal. Esto no es delito informático a la luz de los juristas. A los juristas, delitos informáticos, hablo de los legisladores, simplemente son los mismos delitos que ya trae el Código, solo que con las nuevas tecnologías. Ese pensamiento se tiene que erradicar. Tiene que haber una propuesta legislativa bajo esos 3 conceptos, distinguidos asistentes. Delitos informáticos provenientes de los tradicionales, aquellos independientes de los tradicionales como los que describimos en este momento y aquellos que van en detrimento de la propiedad digital. En el momento en que se comprendan estos conceptos, créanme, podremos comenzar a combatir la delincuencia cibernética. De lo contrario, vamos a seguir con propuestas que no tienden a realizar absolutamente nada. ¿Qué necesitamos aparte de una buena propuesta legislativa? Personas capacitadas, que entiendan del lenguaje informático, que sepan qué es una dirección IP, que sepan cómo se crea una cuenta y cómo se puede acreditar la propiedad de la misma. Debe haber una adecuada atención de la defensa ante las nuevas exigencias. Debe haber una adecuada atención y defensa ante las nuevas exigencias. Yo con esto me refería y propuse en charlas anteriores,
debe de haber agencias especializadas. Hoy hacen agencias especializadas para todo. Robo de vehículo, necesita especialización. Delitos sexuales y contra la familia. Ahora hay contra el patrimonio y contra el comercio. Casi quieren hacer una agencia por bien jurídico tutelado. Pero cuando hablan de nuevas tecnologías, no, pues ese se puede, el foro común. No, debe haber agencias especializadas. El que te atiende tiene que entender tu lenguaje. Cuando yo le lleve una prueba digital, la tiene que validar con el perito correspondiente. Si no carece de alcance o valor probatorio y del juicio se le cae. Tiene una especialización, pero no lo hay. Conclusiones, distinguidos asistentes. Primero, existe una carencia de legislación adecuada. Yo les leía los únicos 2 artículos, tanto de Veracruz como federal, que hay, y simplemente describen conductas que ni medianamente se acercan a las exigencias que hoy hay respecto de estas conductas delictivas en materia de delitos informáticos. Segundo, existe desconocimiento sobre este tipo de delitos que involucran Internet y nuevas tecnologías. En esta obra que me hizo el gran favor el doctor Berlín de mostrarles, hice un estudio de caso en el 2009 y me percaté que en el estado de Veracruz prácticamente el 80% de los que trabajan en las áreas del Ministerio Público no tienen idea de lo que son los delitos cibernéticos e informáticos. Y eso es alarmante. Las propuestas de reforma actuales son insuficientes. Hace rato se las presenté, fueron de 2012. Los legisladores quieren remachar los delitos agregándole solamente un plus. Eso no resuelve el problema, ni se acerca a la circunstancia que queremos regular. Además, se debe preparar más y mejor al MP, a las corporaciones policíacas y especializar a las agencias. Eso es una propuesta necesaria, porque es un lenguaje totalmente nuevo y distinto. Y finalmente, se deben generar reformas urgentes a los capítulos de los delitos informáticos en México, y de manera muy humilde yo presento esa propuesta en 3 conceptos: delitos binarios provenientes de los tradicionales, delitos binarios independientes de los tradicionales, y finalmente aquellos que van, delitos binarios, en detrimento de la propiedad y la posesión binaria. Pero seguramente aún con mi propuesta no será suficiente. Estamos en presencia de una era que ha transformado la revolución digital, informática, y cada vez nos encontramos inmersos en más y mejor tecnología. La realidad avanza a pasos agigantados y la legislación trata de alcanzarla a paso lento. Por eso es importante, y celebro este tipo de foros, celebro este tipo de congregaciones, para que los legisladores comprendan que no solo el derecho se advierte en la realidad material, que hay un nuevo reto que enfrentar, y lo tenemos que hacer todos de manera conjunta y de manera responsable. Les agradezco mucho su atención, ha sido un placer estar aquí, muchísimas gracias. Bueno, ha sido una magnífica conferencia, muy clara, muy concisa, muy precisa, pero indudablemente que suscita muchas interrogantes a cada uno de ustedes. Entonces, para tratar de dilucidar esas interrogantes, vamos a darle la palabra a quien lo manifiesta alzando la mano. Aquí tenemos un participante. Voy a hacer un comentario, 2 comentarios en breve. Gracias. En primer lugar, doctor, muchas gracias, como siempre, très maravilloso. Maravilloso. Ok. El lado positivo de la Internet se ha vuelto una gran herramienta a la democracia, cosa que el artículo 67 constitucional no puede garantizar a los medios en México, porque no son libres de la Internet. Entonces creo que es una gran herramienta a la democracia de cualquier país. 2, lamentablemente lo que no está prohibido está permitido. Ese es el problema que vemos. Sí. Y pregunta ahora, ¿qué pasará con el derecho de autor? Muy bien. Una brillante pregunta, indudablemente, del maestro, a quien agradezco. Y pues, fíjense, las leyes de derecho de autor, tenemos la ley de propiedad industrial y la ley de propiedad autoral. Cada una tiene sus institutos. Cuando generas propiedad industrial, que son los inventos, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Pero cuando generas una idea, un conocimiento, un concepto,
aparece la Ley Federal de Derechos de Autor. En su artículo 47, exprofeso dice: todo aquel contenido en Internet que no se encuentre reservado por el autor se entiende de dominio público. Qué bueno que lo preguntó aquí el distinguido maestro que nos acompaña. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros tenemos la creencia y el mito de que una vez en Internet es de todos. No es de todos. Si yo me reservé los derechos y subo un artículo científico y quiero que todos lo consulten, si alguien utiliza ese material sin mi autorización, está cometiendo una violación a los derechos de autor. Lo que pasa es que no tenemos esa cultura. ¿Saben qué es lo único que hace falta para que una fotografía quede registrada bajo derechos de autor? No tengo que ir necesariamente de autor a México a poder sacar el registro o el número, que ese trámite me tarda 3 meses y me cuesta más de 1.500 pesos. Simplemente tengo que poner una C envuelta en una rueda, el símbolo de copyright. Me reservo el derecho de la presente información. Carlos Vázquez Azuara. Eso es todo lo que tienen ustedes que hacer si quieren proteger información en el ciberespacio. Pero nadie lo hacemos. Si yo subo un artículo en Internet y no le puse esa protección, si alguien lo baja, lo utiliza y lo hace suyo, difícilmente me puedo quejar. ¿Y saben qué? Eso nos pasa hasta en la realidad material. O sea, eso nos pasa en todos lados. Pero la propia Ley Federal de Derechos de Autor lo contempla. De hecho, en esta obra, yo así lo puse. Yo puse las imágenes utilizadas, porque debo confesar, perdón, distinguido doctor, que estas fotos se las obtuvieron el diseñador de Internet. Entonces se le pone, las imágenes utilizadas en la presente obra son bajo el amparo de la Ley Federal de Derechos de Autor, artículo 47, que grosso modo dice: toda la información que exprofeso el autor no sea reservado para él se entiende del dominio público. Entonces, eso es un tip para ustedes. Cuando si quieren reservar algo, háganlo. Y de lo contrario, aténganse a que va a ser del dominio total y absolutamente público. Y como coadyuvancia, ojo, siempre lean los contratos, siempre. Nunca nadie leemos los contratos, hasta le damos clic más rápido para que sigan avanzando las letras y al final sí acepto las condiciones. Yo acepto todas las condiciones, pero si se dan cuenta, Facebook y la mayoría de las redes, yo acepto que todo lo que hay ahí se los estoy prácticamente cediendo. Así que al rato yo no puedo quejarme de que lo que subí me lo están plagiando, porque yo ya se lo estoy cediendo voluntariamente a estas instituciones. Bueno, ahí queda la respuesta y muchas gracias por la importante pregunta. ¿Alguien más? Bueno, pues primero que nada, felicidades por su conferencia, ha sido una muy buena aportación. Mucho se ha hablado que las conductas cometidas por cualquier individuo a través de lo que son tecnologías de la información utilizan lo que son TICs solo como un medio comisivo. Ciertamente hace rato hacía la acotación que estamos hablando de nuevos delitos. Con la reforma presentada, o bueno, la iniciativa presentada por el presidente Peña Nieto hace algunos días, donde hace referencia a la creación de tribunales especializados en materia de delitos o bueno, de comunicaciones, ¿cuál es su opinión al respecto? Si se pretende dar una apertura a la sociedad y lograr que la sociedad tenga mayor acceso, ¿qué opinión le merece respecto al tema que se está tratando en este momento? Muy bien, muchísimas gracias, Mari, por tu brillante pregunta. Miren, yo quiero destacar algo. Tanto las autoridades federales como de las diversas poderes ejecutivo, legislativo y judicial sí están haciendo un esfuerzo importante. Pareciera que de mi exposición yo demerito lo que se ha hecho, pero en realidad, por el contrario, yo lo celebro. Lo que pasa es que considero que es insuficiente y se debe seguir taladrando. Pero lo que dice Mari es muy importante. Sí se está trabajando y lo que se necesita es fortalecer una culturización no solo en la comunidad jurista sobre estos temas, sino también en la ciudadanía, para que sepamos nosotros evitar y en su momento lograr denunciar este tipo de actos ilícitos. No hay la cultura de la denuncia, mucho menos en tratándose de delitos cibernéticos, y el Estado se encuentra trabajando sobre reformas, sobre instituciones especializadas, tal y como le decía la compañera. Considero que se debe de hacer más, y por eso reitero la celebración por este tipo de foros, porque finalmente esto llega. Hay canales, hay medios omisivos,
Y ya no es como antes, que todo lo que se quería difundir tenía que ser a través de los grandes medios. Todos podemos accesar a una cuenta de Twitter, y Twitter actualmente no es considerada una red social, pero cuando menos es un vínculo que permite acceder a información prácticamente de manera inmediata. Y los medios de comunicación así lo hacen. Por tanto, este tipo de informaciones debe de ser ventilada ahí. Y respondiendo a la pregunta, yo creo que es magnífico lo que hace el gobierno federal y lo que hacen los legisladores en su intento por subsanar estas deficiencias. Sí. Si no me equivoco, parece que ya hay una policía internacional cibernética, como es la Interpol, porque un delito puede ser cometido en China, en contra de nosotros. Entonces, yo sé por seguro que Estados Unidos está muy adelantado en eso, pero no tengo la menor idea cómo está el resto del mundo en referencia a una policía internacional como la Interpol, etc. Muy bien, lo que dice el maestro es muy acertado. Existen organizaciones internacionales de cibernautas y además corporaciones dedicadas al combate a la delincuencia cibernética. México está un poquito atrasado con relación a Estados Unidos, bueno, un gran atraso con relación a Estados Unidos y en otros países europeos. Lo que dijo el maestro es importante. La Internet no tiene hasta este momento jurisdicción, tampoco tiene hasta este momento delimitado un propietario. Les voy a poner un ejemplo. Hace tiempo salió un video de un político que denostaba un poco su imagen y lo subieron en YouTube, ese video. El político se va a los tribunales electorales y logran que resuelvan que ese video debe de ser bajado de internet. Cuando llega la autorización, YouTube simplemente no baja nada. ¿Ustedes saben por qué? Porque la orden era una orden judicial en México y YouTube no está en México. Tampoco obedece al gobierno mexicano. Si quiere dejarlo porque tiene un alto número de popularidad y no contraviene la moral y las buenas costumbres, lo puede dejar. Igual nosotros, si yo cometo un acto ilícito aquí en México con una repercusión en otro país, ahí empiezan los problemas de competencia. En Yahoo Francia también hicieron una restricción a ciertos contenidos considerados antisemitas y quisieron sancionar a Yahoo. Yahoo dijo: no, yo estoy en Estados Unidos y si quieres prohíbele a los ciudadanos franceses que se metan a mi portal, pero yo acatar sus disposiciones no. Eso es uno de los principales problemas, la esfera de competencia. Yo hace tiempo llevé un asunto de naturaleza cibernética en una agencia del Ministerio Público Federal, y cuando llego a denunciar, era una denuncia por un supuesto fraude o por un fraude. Una persona de Inglaterra contacta a una persona de México y le hace creer que se había ganado la lotería de aquel país en libras esterlinas. Ese fraude es viejísimo, pero saben que no todos lo conocen. Esa persona cayó en las redes. Cuando denunciamos, el Ministerio Público dijo: sí, pero ¿sabes qué? Es que no es mi competencia. Y yo le dije: oye, el artículo 1 del Código Penal Federal dice claramente: los delitos cometidos en otros países con repercusiones en México son competencia federal. Dice: sí, pero son particulares, fueron correos, ¿no? Son particulares, es el fuero común. Me voy al fuero común, en el fuero común me dicen: no, licenciado, es que esto es de repercusiones entre países, es fuero federal. La realidad, y así lo tuvieron, la realidad es que nadie se quiere echar el paquete de investigar un delito de naturaleza cibernética. Había que estar rastreando las direcciones IP, había que estar validando mediante perito especializado y certificado. Aquí en la Dirección General de Servicios Periciales no hay perito experto en materia informática, y debo decirlo con franqueza. Cuando menos, no sé si en este año lo hayan puesto, pero de 2012 para atrás no había un perito en materia informática experto para atender este tipo de situaciones. Y si son ellos los que persiguen los delitos, entonces ¿qué nos podemos esperar? Entonces el problema de la competencia es importante. ¿Quién es el responsable? ¿Qué esfera jurídica o qué ordenamiento jurídico me regula? Si yo estoy en México, pero causó una afectación en España, eso es uno de los problemas que todavía se tienen que resolver. Una de las... Bueno, hay algo muy importante al respecto, por lo que comentaba el licenciado. En materia de telecomunicaciones no
no tenemos tratados internacionales firmados al respecto. La Organización Internacional de Comunicaciones, la OIT, está trabajando con unos proyectos, ha estado trabajando a nivel internacional, de los cuales México forma parte. Sin embargo, estoy haciendo mi tema de tesis al respecto, entonces algunos países ya han implementado este proyecto, sin embargo México se ha quedado corto, no ha hecho absolutamente nada. Es por ello que nos quedamos en estado de indefensión como sociedad. Y bueno, mi propuesta va encaminada. Yo me sumo a tu comentario. Primero te felicito porque indudablemente estás haciendo tu labor de investigación por lo que acabas de referir, y yo me sumo a tu comentario. Realmente México todavía está realmente muy rezagado en esta materia y creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para subsanarlo. Una última. No sé si están familiarizados con PayPal. PayPal. Sí, ¿cómo no? PayPal está en Japón. Ya ahora no sé por qué ya no puedo hacerlo de aquí. Pero antes yo compraba mucho. Se celebra un contrato. Así es. Se celebra un contrato a distancia, un contrato de voluntarios. Y pago con mi tarjeta a Estados Unidos, me mandan la refacción que compré. Nunca tuve problema. Pero ahora no sé por qué. Ya no puedo hacerlo. Bueno, O sea, pero de una manera u otra, si hay un problema, ¿a quién voy? Cerramos un contrato, si hay un problema, es otra cosa. Nunca tuve problema, dígase de paso. sí, de hecho, las nuevas tecnologías ofrecen muchísimas bondades que realmente, si solamente se utilizaran para fines sociales y productivos, tendríamos un despunte impresionante. El problema es las deficiencias. Quienes han tenido la oportunidad de comprar en Mercado Libre, y personalmente he tenido la oportunidad de hacerlo, son ofertas impresionantes. Te mandan tu producto, te mandan bien, pero también he llevado dos asuntos de personas que han comprado por Mercado Libre, no les han mandado nada, me han pedido que denunciemos, y lo primero que les digo, con mucho gusto, pero sabes que las posibilidades son muy pocas. La última ocasión que se hizo, se rastreó la dirección IP y resulta que el individuo que cometió este fraude tenía un programa para desviar las direcciones IP, fíjense. Resulta que si te detectaba que estaba en México, en realidad él estaba en Cancún, o en realidad él estaba en otro lado, porque a eso se dedica. Imagínense un software que desvía el rastreo de las direcciones IP. Eso solamente personas específicamente capacitadas. Cuando ocurrió el famoso caso del padre de San Pedrito aquí en Jalapa, que por pornografía infantil lo detuvieron, pasó lo mismo. Trajeron personas del FBI que rastrearon la dirección IP, lo ubicaron, le decomisaron la laptop y él ya la había borrado. Pero claro, los del FBI del cibercementerio recuperaron todos los datos, porque créanme, la única manera de borrarle para siempre a un disco duro la información es que prácticamente lo quemes, lo derritas. De lo contrario, es posible a través de un sistema interesante, complicado, rescatar todo aquello que según nosotros ya borramos. Y así fue como lograron fijar la responsabilidad al padre de San Pedrito. Ya después se politizó el asunto, pero lo importante aquí es que tuvieron que traer gente de fuera, porque aquí no hay quien maneje la materia. Entonces, como dice su compañero, o sea, realmente ofrece muchas bondades el Internet. El PayPal es una maravilla, pero también ofrece riesgos. Y tenemos que estar conscientes que si usamos las nuevas tecnologías nos podemos enfrentar a esos riesgos. Bueno, realmente hay que hacer conciencia de que efectivamente hay muchas bondades en el Internet y en el mundo cibernético, pero también las personas que se dedican a cometer los delitos cibernéticos no tienen límite en su actuación. Yo creo que tienen una gran imaginación y por eso todos los días nos llegan a nuestros correos pues inteligencia de parte de aquellos que lo están enviando, porque están tratando de sacar a como dé lugar direcciones, nombre de las personas, números de cuenta, números de tarjeta, y para eso se convierten en buenos samaritanos, deseosos de regalar parte de la fortuna que ellos han recibido, y esto es algo que es muy común. En varios países se hace aparecer, generalmente países africanos, países de Sudáfrica,
en donde las personas reciben grandes herencias porque su cónyuge murió y le dejó 20 millones de libras esterlinas, y como ya está muy grande, quieren repartirlos con alguien y hacer una buena obra, y por eso solicitan los teléfonos, las direcciones, números de tarjetas. En eso han caído varias personas, y precisamente cuando tienen ya los números de tarjetas y demás, pues se dedican a obtener grandes beneficios, y realmente hay una total indefensión. Yo creo que la manera de combatir eso es tomar la precaución de no ni siquiera abrir esos correos, porque a lo mejor abriéndolos ya se está delatando la persona que está recibiendo esos requerimientos, ¿no? Entonces ahí tenemos mucho que hacer en ese aspecto, y a lo mejor algún día hay un premio que efectivamente es real, que no es cibernético, de alguien que se sacó la lotería. Yo he recibido muchos correos donde me dicen felicidades por haber llegado a 1 millón de cibernautas, y entonces le toca a usted $1 millón. Dígame a dónde se los vamos a enviar, ¿no? Sí, y yo he visto mucha gente que al menos tiene la duda, le queda la duda de si eso es cierto o no es cierto, y en esa duda es cuando ellos caen, ¿no? Creo que estamos realmente desprotegidos y que no hay nada seguro en materia de cibernética, y que los mismos bancos, por mucho que dicen que ellos están blindando la información y que puede confiarse en ellos para hacer traspasos, para llevar sus cuentas, pues cuando llega una situación de que un hacker logra meterse a la cuenta de alguien y sacar sus fondos, los bancos lo primero que dicen, pues vamos a investigar, y en esa investigación se llevan 5, 6 meses, 1 año, o simplemente le dan largas al asunto, porque imagínense ustedes, si realmente eso fuera, los bancos acabarían perdiendo y siendo objeto precisamente de los robos que hacen a sus cuentavientes. Entonces, por esa razón no hay mucha confianza, y dadas las cosas como se presentan en México y en muchas partes del mundo, creo que cada vez es menos la confianza que inspira el mundo cibernético, y habrá que estar siempre alerta, y eso yo creo que es la mejor recomendación. Verdaderamente me sumo a lo que acaba de comentar el doctor Berlín Valenzuela. Es totalmente cierto, y lo explicó de una manera muy clara. Tenemos hoy en día que tomar nuestras precauciones, hasta en tanto el aparato jurídico sea más sólido para proteger nuestros derechos en el ciberespacio, hasta en tanto es responsabilidad de nosotros. Y entonces, por ello, nuevamente reitero la celebración de este tipo de foros. Doctor, mencionamos puramente Internet, pero siempre que usamos el celular, una tarjeta de crédito, una tarjeta de una tienda, estamos dejando un rastro. Así es. Y estamos dejando ahí una colita. Muy bien. Y mucha gente no lo toma en consideración. Eso también es un delito cibernético. Perdón, qué bueno que lo dijo el maestro, y lo dijo de manera muy acertada. Ojo, este tipo de delitos no solo es para Internet, es para el espacio virtual. ¿Cuál es el espacio virtual? El que tienen dentro de sus dispositivos móviles las redes internas, porque creemos que una red solo es Internet. No. Si aquí dentro de la Casa de la Cultura hay una red interna, eso es espacio virtual. El Internet es el más conocido, el ciberespacio, pero no es el único. Todo el espacio virtual es susceptible de delitos informáticos. Entonces, haya o no haya conexión a Internet, y qué bueno que lo comentó su compañero, estamos actualizando estas conductas antijurídicas y evidentemente relacionadas con las nuevas tecnologías. Muy bien. ¿Querías hablar? Sí, adelante. Aquí te escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, antes que nada, saludar al doctor. Gracias. Siempre es un placer escucharlo. Qué gusto saludarte. Nada más para comentar. Son temas muy importantes estos, sobre todo que en las universidades no está dentro de su plan de estudios una cátedra, una materia como es el derecho informático, ¿no?
sobre todo que siento que es muy importante porque es una nueva era, como usted lo ha mencionado, de estas tecnologías, y sobre todo que hay muchos abogados que no estamos también preparados para poder llevar estos asuntos dentro del derecho informático. Sería importante que algunas universidades tomaran en cuenta estas materias para incluirlas dentro de sus programas, porque al igual como ustedes han topado con dificultades ante autoridades, también como nosotros como abogados no estamos también preparados para llevar un asunto de esta naturaleza. Y también, como usted dice, regularlo pues es muy difícil, como por ejemplo los nombres de dominio, ¿no? O sea, mencionado, no hay un código, no hay una autoridad, un tribunal que lleve las controversias que se suscitan de estos nombres de dominio, y es una autoridad externa a las judiciales las que resuelvan estos asuntos, ¿no? Entonces es necesario también tomar en cuenta todo esto para que se regule de una manera uniforme en todo el país y podamos avanzar en estos temas. Gracias. Muy bien, pues de entrada, Gerardo, te agradezco, te felicito. Miren, lo que comentó su compañero es sumamente relevante. Primero, habló de los dominios. Miren, el dominio es precisamente el nombre que recibe aquel link que vamos a seguir para poder accesar a una página o sitio web. Pero fíjense que en el ciberespacio, a diferencia de la realidad material, aquí el que dicta las reglas en nuestra realidad material es el legislador. Pero en el ciberespacio, ¿quién dicta las reglas? El programador. ¿Quién me dice que puedo denunciar en Facebook donde viene denuncia? No es una denuncia ante un tribunal, es el propio programador que dice, pues si ya te está cayendo gordo este usuario, simplemente te lo bloqueo. Pero ¿quién le da la potestad a él para poder asumir esa responsabilidad? Es el propio programador que asume el papel de juez, que asume el papel de legislador, porque él pone sus reglas, y si tú quieres estar en su sitio web, tendrás que apegarte a ellas. Debería de ser un cuerpo legislativo el que decidiera sobre la normatividad que impera en el ciberespacio, pero por la grandeza de este espacio virtual no es posible. Entonces, ¿quién es el que dicta las reglas? El programador. Él es poder ejecutivo, legislativo y judicial al mismo tiempo. Y nosotros nos formamos bajo su pequeña jurisdicción en el momento que accedemos a esos sitios. Y pues verdaderamente es correcto. Los planes de estudio están muy rezagados. Miren, estamos pasando actualmente por una efervescencia reformista sin precedentes. Reformas en materia laboral, reformas en materia de derechos humanos, reformas en materia de amparo, reformas en materia administrativa, reformas de toda índole. Pero ¿saben qué? Particularmente en las de amparo, ya estamos hablando en materia administrativa, el juicio en línea es una realidad desde hace mucho tiempo. Y en materia de amparo, con la nueva reforma ya se habla del famoso expediente electrónico. El abogado podrá decidir ser notificado por correo electrónico bajo la responsabilidad y las consecuencias que esto impere. De tal suerte que si me notifican por error, es que no lo revisé la semana pasada, pues tú perdiste tu notificación porque tú decidiste que se te notificara por internet. Sistema penal acusatorio y adversarial, juicios orales recientes. Cuando tengan la oportunidad, como los que ya lo hicieron, de ver una audiencia de juicio oral, lo primero que hace el juez es que pide que se personalicen las partes. Y cuando se personalizan las partes, en ese momento dicen, y su señoría, en este momento designo como correo electrónico para recibir notificaciones drcarlosazuara@hotmail.com. En ese momento estás dando, y créanme, ya es muy raro el jurista que no da su correo electrónico para notificaciones. ¿Por qué? Porque estamos en una transformación de la cultura jurídica y las nuevas tecnologías están comenzando a empatarse con los procedimientos. Reitero, en materia administrativa están los juicios en línea, en materia de amparo los expedientes electrónicos, las notificaciones ya son por internet, y en materia hacendaria ya ni se diga. Si tú pides una cita en el SAT y no la haces por internet, ni te reciben. Tú vas y te paras afuera y vayas a internet y después lo reciben. O sea, hay que tener esto. O sea, que los juristas debemos perfeccionar los planes y programas de estudios, como dice su compañero, para estar a la vanguardia reformista. De lo contrario, nos vamos a quedar totalmente rezagados. Bueno, tal vez como comentario final, valdría la pena considerar que el hombre contemporáneo, el hombre de nuestro tiempo, se siente más vigilado que nunca. Ahora sí que podemos afirmar que un mundo nos vigila. Y es un mundo que nos hace sentir temor.
y justo es decirlo, porque en el momento que ustedes tienen un iPad o un teléfono celular y le ponen ustedes el lugar para que lo puedan ubicar, en ese momento hay mucha gente que sabe en dónde están ubicados, sobre todo las esposas. Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Por aquello que sean en lugares no muy recomendables. Pero ya ni se digan las policías, pues se dispone de muchos elementos actualmente que harían la envidia de la Gestapo, de la KGB, del FBI, de la DEA y de todas las policías del mundo, porque gracias a esto el hombre es difícil que se pueda esconder. Bueno, pues muchas gracias al maestro Carlos Antonio Vázquez, a todos ustedes por haber participado con nosotros en este tema. Lástima que no hubo un público mayor que se beneficiara con lo que aquí se dijo, pero bueno, está la información en la Casa de la Cultura Jurídica para aquellos que quieran profundizar en estos temas. Le agradezco mucho a nuestro ponente y nos ponemos como siempre a las órdenes de todos ustedes para las conferencias que siguen en este mes. Pues de esta manera agradecemos la participación del doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. Y bueno, asimismo les comento que el 23 de mayo tenemos una conferencia sobre presentación de crónicas relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de derechos humanos. Se va a llevar a cabo el 23 de mayo a las 6 de la tarde para todas aquellas personas que deseen inscribirse en esta conferencia. Y esta conferencia es cupo limitado, ya que el salón donde se va a llevar a cabo solo cabe 60 personas y se va a transmitir a las 47 casas de la cultura jurídica en el país, para todos aquellos que estén interesados. A ver si la ponemos así. No se puede hacer acá porque ese día tenemos